Bienvenidos al curso sobre gobernanza y reducción del riesgo de desastres. Mi nombre es Gabriela Oberman, trabajo como Assistant Director del Instituto de Eventos Extremos, particularmente en el Disaster Resilience and Climate in the Americas Program de Florida International University. Es un placer darles la bienvenida a este curso y espero que este camino sea uno que pueda contribuir al enriquecimiento académico y profesional de cada uno de ustedes. El curso consta de 5 módulos que a su vez están integrados por unidades. Asimismo, tiene una duración de 5 semanas. Esta es una excelente oportunidad para familiarizarse con la plataforma en línea, donde podrán encontrar información detallada, particularmente el plan de estudios con las tareas y lecturas asignadas para cada semana y fechas de entrega. Será de gran utilidad la guía de estudio que los ayudará a estar actualizados con las diferentes tareas y lecturas del curso. Comenzaremos con la unidad 1. En esta unidad analizaremos los conceptos clave de la gestión de riesgos, incluyendo la definición de desastre, tipos de amenazas, vulnerabilidad, riesgo, áreas y componentes de la gestión del riesgo de desastres. Asimismo, abordaremos la relación entre desastres y desarrollo, con un énfasis particular en los desafíos e impactos en la toma de decisiones a todos los niveles. Por último, concluiremos con una propuesta de 3 ejes de cambio para una gestión de riesgos más efectiva. Para abordar la relación entre gobernanza y reducción de riesgos de desastres, es importante comenzar con una introducción al marco de gestión de riesgos. Ustedes ya han escuchado hablar en los diferentes cursos que componen este programa algunos de los términos y conceptos principales de la gestión de riesgos. En este caso, tomaremos la definición de desastres de la Estrategia Internacional para Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas. Aquí podemos identificar palabras clave resaltadas en color rojo en la definición. En primer lugar, debe existir una interrupción significativa en el funcionamiento de una determinada comunidad. Esto está determinado realmente por la gravedad y la seriedad del evento. En segundo lugar, el impacto tiene que ser de grandes dimensiones, tanto a nivel humano como pérdidas de naturaleza ambiental o económica. Aquí es cuando nos referimos a la magnitud, al alcance del evento. Y en tercer lugar, y quizás una de las características más importantes de los eventos de desastre, es que deben exceder la capacidad de esa comunidad de poder hacer frente a la situación con recursos propios. Esto es, hay mecanismos de emergencia complementarios que deben ser activados y que posiblemente incluyen la ayuda internacional. En esta filmina observamos la clásica caracterización de Enrico Quarantelli respecto a los diferentes espectros del umbral de respuesta ante un evento. El primero es el accidente, el segundo es la emergencia, el tercero es el desastre y el cuarto es la catástrofe. Cuando hablamos de accidente nos referimos a las circunstancias donde solo se requieren las organizaciones de respuesta establecidas. Esto constituye el primer estadio en las categorías propuestas. Cuando el nivel de complejidad aumenta, hablamos de emergencia, como el incidente que requiere la activación y expansión de los organismos de respuesta. A medida que el nivel de complejidad continúa aumentando, nos encontramos ante un desastre, es decir, una situación que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Por último, es cuando hablamos de catástrofe, una vez que el evento compromete seriamente las funciones diarias de una comunidad y su ambiente construido. Continuamos revisitando conceptos asociados a la gestión de riesgos. Un aspecto que debemos considerar es que la amenaza y la vulnerabilidad son factores de riesgo. En otras palabras, características o circunstancias relacionadas a la probabilidad de crear resultados no deseados. Acá tenemos que recordar que la amenaza existe mientras exista la vulnerabilidad, es decir, algo susceptible a ser dañado. Tiene que haber un sujeto o un sistema expuesto a dicha amenaza. Hablamos de un factor de riesgo externo a la persona, objeto o sistema
Aquí hablamos de amenaza, representada por la ocurrencia potencial de un evento natural o inducido por el hombre, en un lugar específico y con una determinada duración e intensidad. Ejemplos a los cuales nos estamos refiriendo son el caso de un río, donde la amenaza es la inundación, una planta nuclear, donde la amenaza es la radioactividad o el derrame de materiales peligrosos, o un volcán, donde la amenaza es la erupción y cenizas sobre comunidades lindantes. Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales o combinadas en sus orígenes y efectos. Un ejemplo típico de una amenaza individual o única es la inundación. Un ejemplo de una amenaza secuencial es el caso de Japón, donde se dio el terremoto, el tsunami y finalmente la falla en la planta nuclear. Cuando hablamos de amenazas, debemos asimismo referirnos a sus características. Uno de los primeros aspectos que debemos referirnos es la intensidad y la magnitud. La intensidad es el nivel de daño esperado, mientras la magnitud es la energía liberada. Estos dos aspectos están interrelacionados. Un tercer concepto que resulta importante destacar cuando hablamos de caracterización de amenazas es el de probabilidad. Cuando nos referimos a este concepto, lo relacionamos con modelos matemáticos y estadísticos que pueden predecir futuras probabilidades de ocurrencia de un evento. Otros conceptos importantes para mencionar son la frecuencia, que es el número de veces que podemos esperar un evento determinado en un periodo específico de tiempo, por ejemplo, X número de huracanes de X categoría en un periodo determinado. En segundo lugar, el periodo de retorno, que es el periodo en el cual se espera que un evento de características específicas se vuelva a repetir. Por ejemplo, un periodo de 300-400 años en un gran terremoto. En tercer lugar, la duración, que representa el tiempo al cual la persona, el objeto o el sistema estuvieron expuestos a los efectos de un evento. Existen eventos de lento desarrollo como las sequías o rápido desarrollo como el caso de un sismo. Finalmente, en cuarto lugar, el alcance. Estamos hablando aquí del área de impacto y las pérdidas. Para esto se consideran mapas, fotos satelitales e imágenes aéreas. Esta caracterización puede aplicarse tanto en eventos de desastres de tipo natural o inducidos por el hombre. Podemos identificar tres tipos básicos de amenaza. Primero, las amenazas referidas a eventos basados en la naturaleza. En esta primera categoría tenemos a los eventos geofísicos, geológicos y climatológicos. Segundo, las amenazas referidas a los eventos basados en la violencia, como por ejemplo la guerra, el conflicto, la hostilidad y el desorden civil. En tercer lugar, las amenazas referidas a los eventos basados en la degradación y la deprivación. Aquí tenemos que considerar a los eventos tecnológicos, ambientales y socioeconómicos. Ahora examinemos el tema de la vulnerabilidad, que es considerado un factor de riesgo interno de la persona, objeto o sistema expuesto a una amenaza, y que se encuentra directamente relacionado a cómo será afectado. La vulnerabilidad incluye tres consideraciones principales. En primer lugar, la exposición y la susceptibilidad. En segundo lugar, la fragilidad. Y en tercer lugar, la resiliencia. Cuando nos referimos a la exposición y la susceptibilidad, hablamos de los aspectos iniciales que se estudian en el tema de vulnerabilidad, relacionado al contenido físico y a la fuente del daño. Un caso típico serían comunidades que se ubican cercanas a una planta nuclear, infraestructura física como un acueducto cercano a un volcán activo, etc. Cuando hablamos de fragilidad, sin embargo, nos referimos más a las condiciones socioeconómicas que pueden observarse cuando hay un crecimiento no controlado de la población, crecimiento urbano, densidad de población, altos niveles de pobreza, bajas condiciones de salud o temas de gestión del uso del suelo. Finalmente, la resiliencia es la capacidad de absorber impactos o shocks y recuperarse de sus efectos.
En esta filmina abordaremos un tema fundamental, el tema del riesgo. Pero, ¿qué es realmente el riesgo? El riesgo es la probabilidad de exceder niveles específicos de daños ambientales y económicos en un periodo de tiempo determinado. El riesgo está basado en cuantificar el daño esperado de una amenaza específica. En otras palabras, y como menciona nuestra definición, es el resultado de la interacción entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. No depende solamente de la amenaza, sino de la vulnerabilidad y susceptibilidad de las personas, sistemas u objetos expuestos. Cuando hablamos de riesgo, es muy importante considerar los niveles de percepción de riesgo y cómo estos pueden cambiar de acuerdo a los diferentes actores. Uno, por ejemplo, es el caso de personas que puedan pensar en su comunidad respecto a la seguridad de sus viviendas o de sus medios de vida. Y otro puede ser el caso de cómo las instituciones políticas puedan pensar o gestionar respecto a la reubicación de una comunidad, la exposición a una amenaza y la necesidad de manejar los riesgos. Esto entonces nos lleva al concepto de riesgo aceptable, al cual nos referimos como el valor específico de daño que una comunidad está dispuesta a aceptar. A este punto podemos introducir los conceptos de riesgo extensivo y riesgo intensivo. El concepto de riesgo extensivo se utiliza para describir eventos de baja severidad, alta frecuencia y generalmente relacionados a amenazas muy localizadas. De acuerdo a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas, la gran mayoría de los daños y pérdidas corresponden a los riesgos extensivos que ocurren a nivel mundial. El riesgo se acumula a lo largo de un periodo de tiempo y se manifiesta a través de un amplio número de eventos localizados, principalmente asociados a inundaciones, tormentas, incendios y deslizamientos. Todos estos ligados al tema de variabilidad climática. Para ilustrar estos riesgos extensivos podemos mencionar las inundaciones de Colombia y Brasil en 2010 o 2011. Estos eventos, si bien pueden representar un bajo porcentaje de la mortalidad por eventos de desastre, representan sin embargo un gran impacto en el desarrollo de una comunidad muy pobre, ya que se pierden no solo las viviendas, sino los medios de sustento o medios de vida. Por otra parte, cuando hablamos de riesgo intensivo, describimos eventos de gran severidad y baja frecuencia. Estos eventos son principalmente asociados a grandes amenazas como terremotos, tsunamis, ciclones y algún tipo de inundación. Pasemos ahora a la gestión de riesgos de desastre. Este es un concepto que ha venido evolucionando y continúa evolucionando. Es un proceso enfocado en anticipar las consecuencias, identificar y caracterizar los tipos de amenaza y factores asociados a las condiciones de vulnerabilidad, creando posibles escenarios de riesgo con un enfoque multiamenaza. El objetivo es modificar las condiciones de riesgo. Inicialmente la gestión de riesgos estuvo orientada a un enfoque correctivo o compensatorio, en el cual la acción se concentra en la intervención de vulnerabilidades existentes. Actualmente resulta fundamental ir más allá de este enfoque correctivo y evolucionar a un enfoque más de tipo prospectivo, que fundamentalmente se oriente a estructuralmente modificar los patrones de desarrollo, nuevos asentamientos y expansión del territorio. De forma general, toda inversión pública debiera incluir elementos de gestión de riesgos necesarios para asegurarse la sostenibilidad y la seguridad de estos futuros desarrollos. Si bien resultan incuestionables los aportes que realizan las disciplinas de ingeniería, geografía, sociología, economía, meteorólogos, geólogos, hoy también contribuyen a este enfoque multidisciplinario campos de la ciencia política, la antropología y la salud pública. Existen 4 áreas principales en un enfoque integral de gestión de riesgos. El primero, la identificación del riesgo. El segundo, la reducción y transferencia del riesgo. El tercero, la gestión de riesgos. Y el cuarto, la recuperación. Dichas áreas tienen componentes que vamos a describir a continuación. Respecto a la identificación de riesgos, nos referimos a la evaluación de la amenaza,
evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo y escenarios de riesgo. Para la reducción y transferencias de riesgo, nos referimos a los componentes de prevención, mitigación, financiamiento y transferencia del riesgo. Respecto a la gestión de riesgos, contamos con la preparación, la alerta y la respuesta. Por último, para la recuperación, tenemos los componentes de rehabilitación y reconstrucción. Ahora vamos a referirnos a cada uno de los componentes en mayor detalle. En este caso, el de la identificación del riesgo, ya hemos mencionado algunos de sus componentes, y debemos enfatizar que esta área está relacionada con el desarrollo de un enfoque sistemático para analizar la información disponible respecto a los riesgos y a su probabilidad de ocurrencia. Esto también sirve el propósito de establecer la magnitud y las posibles consecuencias de la ocurrencia. El análisis de riesgo se orienta a la identificación de la naturaleza y del alcance, la intensidad y la magnitud de una amenaza, determinación de la existencia y los grados de vulnerabilidad, desarrollos de enfoque multiamenaza, identificación de recursos disponibles, establecimiento de prioridades y mecanismos de control efectivo. Cabe destacar que el análisis de riesgo ha sido transformado de una función a un área determinante de la gestión de riesgos. Los insumos e información generada de los análisis de riesgo resultan fundamentales para las otras áreas de la gestión de riesgos, como la reducción y la transferencia del riesgo, la gestión de riesgos y la recuperación. Este es uno de los aspectos nuevos y todavía en desarrollo de la gestión de riesgos, y tiene como fin eliminar o reducir el riesgo, ya sea a través de la intervención en condiciones de vulnerabilidad, susceptibilidad y exposición, o a través de la transferencia del riesgo. En esta área resulta claro el esfuerzo explícito de evitar o mitigar la ocurrencia de desastres. Nos referimos entonces a tres grandes componentes: prevención, mitigación y transferencia del riesgo. La prevención se refiere a las acciones orientadas a evitar impactos de eventos naturales o antrópicos. Cuando hablamos de prevenir, estamos hablando de evitar los eventos de desastre, no solo la amenaza, sino también sus consecuencias. Nos referimos, por ejemplo, a la reubicación permanente de viviendas en áreas no expuestas a la amenaza, con una clara relación entre la exposición o susceptibilidad y la amenaza. Es importante considerar que a menudo no es fácil evitar las consecuencias de una amenaza, cuando nos referimos al ambiente construido, y a la vez es muy costoso. Por lo general, las medidas de prevención de riesgos son muy útiles cuando se planifican futuros desarrollos, como por ejemplo un aeropuerto o una refinería. Cuando hablamos de mitigación, nos referimos a las intervenciones destinadas a reducir los riesgos, no a prevenirlos, sino a mitigar sus efectos. Respecto al tercer componente, la transferencia del riesgo, nos referimos a las actividades y componentes orientados a reducir las pérdidas económicas generadas por un evento de desastre, a través de la reducción del riesgo financiero. Algunos ejemplos son los mercados de seguros, instrumentos financieros como los bonos de catástrofe y los bonos de asistencias de desastres. Existen realmente numerosos instrumentos disponibles. Hemos discutido al principio de esta lección las cuatro áreas de la gestión de riesgos de desastres. En primer lugar, la identificación del riesgo, luego la reducción y transferencia del riesgo, y esta filmina es la que corresponde a la gestión de riesgos propiamente dicha, que busca una integralidad en la identificación y uso de recursos para lidiar con un evento de desastre. Podemos claramente identificar dos componentes: preparación y respuesta. La preparación se refiere al conjunto de acciones y medidas orientadas a reducir la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando los procesos de respuesta y rehabilitación de una forma efectiva. Por ejemplo, a través del entrenamiento del personal y las organizaciones en cómo prepararse y reaccionar ante situaciones de emergencia, también creando rutas de evacuación y refugios. Asimismo, hay un componente importante que todavía no hemos hablado, y es el de alerta, entendida como la declaración formal de un impacto inminente debido a un evento adverso.
Esta alerta debe tener las siguientes características. Debe ser oficial, debe ser pública, se debe dar a tiempo y tiene que ser clara y concisa. El otro componente es el de respuesta, que son acciones llevadas a cabo luego de un desastre y que son destinadas a salvar vidas, reducir el sufrimiento y las pérdidas. Ejemplos de estas acciones de respuesta son la evacuación a áreas más seguras, búsqueda y rescate de los afectados, asistencia médica, manejo de insumos y refugios temporales. Estas son acciones típicas que observamos durante el periodo de respuesta. Algunas de ellas ya han sido planificadas con anticipación gracias a la fase de preparación. Ahora pasemos a la cuarta área mencionada, que es la de recuperación. El proceso de restablecimiento de condiciones normales. Tenemos dos tipos diferentes de acciones: la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación es la recuperación de corto plazo de los servicios básicos, iniciando la reparación de daños sociales y económicos. Son medidas temporales o provisorias que no necesariamente constituyen acciones de reparación definitiva de un sistema afectado. Algunos ejemplos típicos son el agua potable y la provisión de comida. No es realmente hasta que llegamos al momento de la reconstrucción que trabajamos en una reparación de largo plazo de la infraestructura física y en la reparación social de los daños. Y aquí el intento no debe ser alcanzar el nivel que se tenía previo al impacto, sino alcanzar un nivel que esté por encima del existente en el predesastre. Esto es una oportunidad para mejorar la calidad de vida. Ejemplos de esta fase son la construcción de viviendas permanentes, el restablecimiento permanente de carreteras, autopistas, recuperación económica de la comunidad, etc. Como sabemos, la gestión de desastres es una responsabilidad inherente del Estado. Sin embargo, hay muchos sectores que están involucrados y pueden contribuir a la misma, como el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Resulta importante la identificación de buenas prácticas y logros en estas áreas. También deberíamos poder denunciar ante los canales apropiados cuando la negligencia y la corrupción se transforman en prácticas que perpetúan las condiciones de riesgo. También hay una necesidad de desarrollar sistemas de rendición de cuentas para mejorar los niveles de transparencia de la gestión pública y privada. Para ello, las redes de gobernanza son realmente fundamentales para fortalecer la gestión de riesgos a nivel nacional, regional y local. En esta sección abordaremos la relación entre desastres y desarrollo. Existen numerosas definiciones de desarrollo sostenible y hemos decidido crear una vez más nuestra propia definición. Esta definición, sin embargo, se construye sobre la definición creada en 1997 por la Comisión Brundtland, que estaba limitada al concepto, al componente de sostenibilidad. Hemos añadido el componente que USAID OFDA designó para sus propios programas de entrenamiento, abordando el concepto de desarrollo. La combinación de ambas definiciones nos permite entonces ver un componente más integral y más humano del concepto de desarrollo sostenible. Los tomadores de decisiones que ignoran la relación entre desastres y desarrollo les fallan a las personas que han delegado su confianza en ellos. Este es un tema fundamental para abordar. Las autoridades de planeamiento y finanzas en los diferentes niveles de gobierno deberían estar evaluando proyectos de desarrollo en el contexto de reducción de riesgo de desastres y diseñar programas de recuperación teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo a largo plazo. El desarrollo requiere la transformación institucional y estructural de la sociedad para acelerar el crecimiento económico, reducir los niveles de inequidad y de pobreza. A lo largo del tiempo, los efectos de los eventos de desastre pueden aumentar el potencial de un país para el desarrollo sostenible
dependiendo en cómo los gobiernos prioricen los temas y los problemas. Al mismo tiempo, los desastres pueden brindar oportunidades para el desarrollo, por ejemplo, temas de entrenamiento laboral, construcción de viviendas permanentes, reformas de largo plazo, etc. Tomar en cuenta las consideraciones de riesgo de desastre en las decisiones de planificación de desarrollo y de inversión pueden rápidamente aumentar la reducción de riesgo y al mismo tiempo contribuir al desarrollo sostenible. Esto se debe debido a la importancia de la inversión pública en los países de bajos y medianos ingresos y numerosas comunidades de bajos ingresos, quienes constituyen un punto de entrada estratégico para que podamos abordar los factores subyacentes del riesgo. Mientras algunos países han considerado el riesgo de desastres en la evaluación de proyectos de desarrollo de inversión pública, se podrían todavía alcanzar mayores beneficios si se incluyeran en el ciclo de planificación nacional del desarrollo y uso del suelo. Cuando pensamos en cómo integrar la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo, debemos referirnos a dos tipos de gestión de riesgos asociados a la planificación del desarrollo: correctivo y prospectivo. Si la gestión de riesgos se da con un enfoque correctivo, su acción es sobre la vulnerabilidad existente y en algunos casos, y si resulta posible, en la identificación de las amenazas. Hoy, sin embargo, se considera necesario un enfoque prospectivo de la gestión de riesgos, un enfoque que se oriente a modificar estructuralmente los patrones de desarrollo para la seguridad y la sostenibilidad de futuros emprendimientos. Sin embargo, como sabemos, tenemos todavía muchos desafíos, como por ejemplo la variabilidad y el cambio climático. Por supuesto, innegable en este siglo XXI es el aumento en la pobreza rural, el crecimiento urbano no controlado, es decir, población que se mueve a sectores urbanos a niveles sin precedentes, deterioro ambiental, uso inadecuado del suelo, concentración de riqueza y grandes desafíos en el tema de gobernabilidad. Ahora deberíamos hablar de un tema que resulta menos obvio, pero es realmente importante. Los economistas de FIU, Paul Thompson y Kem Karalsin, han notado que incluso sabiendo que existen los riesgos, la incorporación de la reducción de riesgos de desastre en los programas de desarrollo ha sido lento durante la última década. ¿Cuál sería una buena razón para esto? El aspecto de comportamiento relacionado al riesgo y la toma de decisiones. Algunas actividades de reducción de riesgos de desastre, si bien generarían la reducción en pérdidas de vida, daños a la propiedad y medios de vida, pueden resultar más costosas hasta el punto de no cumplir los estándares de costo-beneficio. Otras pudieran generar valores positivos o cumplir las condiciones, pero en comparación con otras actividades se las ubicaría a un nivel por debajo de ellas. Considerando las limitaciones en los presupuestos, algunos proyectos nunca llegan a implementarse. Para muchos investigadores y profesionales de la reducción de riesgos de desastres, existen numerosos proyectos de reducción que son efectivos en relación al costo y que, sin embargo, nunca llegan a implementarse. Abordando el tema un poco más en profundidad respecto al análisis de las fallas en la toma de decisiones, vamos a examinar este tema a nivel del individuo y luego lo haremos en el campo de la implementación de políticas. Respecto al primero, a los individuos, hay tres razones posibles por qué la toma de decisiones pudiera no ser exitosa. En primer lugar, posponer el tema. Esto está relacionado a los costos actuales y futuros beneficios, y las personas posponen la decisión y dan vueltas sobre el problema. En segundo lugar, ser excesivamente optimista. Esta característica está relacionada a sentirse demasiado optimista acerca de las consecuencias negativas que pudieran ocurrir. Por ejemplo, en el caso de los oficiales de gobierno, ¿por qué esto debería ocurrir durante mi mandato? En tercer lugar, el tercer error sería evitar tomar decisiones socialmente óptimas porque los beneficios de esas acciones pudieran favorecer a otros.
Este tipo de errores o demoras en la toma de decisiones también ocurren a nivel de los analistas políticos y tomadores de decisiones. Un tema recurrente en la literatura de la reducción de riesgo de desastres es que incluso considerando que la mayoría de los tomadores de decisiones reconocen la necesidad de crear política pública que reduzca la exposición de la población al riesgo, la implementación de estas políticas tiende a ser pospuesta por largos periodos de tiempo. Entonces, es fundamental identificar riesgos para futuras intervenciones y conducir análisis de tipo de costo-beneficio para evaluar las opciones disponibles. Ahora vamos a examinar cuáles son los motivos por los cuales la implementación de políticas sociales es a menudo demorada. Las posibles respuestas incluyen dos categorías: políticas y no políticas. Las razones no políticas son problemas informacionales o estructurales, retraso conveniente y los mencionados como otros. Respecto a los problemas de información o estructurales, en primer lugar, los que toman las decisiones pudieran no tener información confiable sobre qué política se necesita o qué tipo de política pudiera ser más efectiva. Este es el caso especialmente cuando se recibe información que revela discrepancias entre los asesores técnicos. Sin embargo, resulta un argumento poco convincente cuando existe un conocimiento técnico sólido y científico sobre el riesgo. En segundo lugar, los tomadores de decisiones pudieran no tener acceso al personal con el conocimiento técnico para implementar las políticas apropiadas. Esto es, por ejemplo, cuando existe una falta de personal técnico o ingenieros para implementar y hacer cumplir los códigos de construcción y estándares de reforzamientos para terremotos. En tercer lugar, pudiera ocurrir que los tomadores de decisiones quisieran adoptar las medidas de reducción de riesgos, pero no tuvieran la infraestructura física requerida para su implementación. Un número significativo de intervenciones requiere infraestructura física como carreteras, canales, medios de transporte, sistemas confiables de comunicaciones y redes sanitarias o eléctricas. Una falta o deficiencia de este tipo de infraestructura pudiera resultar en un aumento en los costos del proyecto, afectando en muchos casos su viabilidad. Ahora vamos a pasar a examinar el caso de retraso conveniente. Por ejemplo, podría ser mejor posponer todo tipo de acciones en un determinado momento, ya que se espera que las condiciones sean más favorables en el futuro. Podríamos dar tres ejemplos. El primero, expectativas que habrá una reducción en el costo de las políticas en cuestión, por ejemplo, cuando hay grandes proyectos de infraestructura en ejecución y el costo de políticas en reducción sería menos costoso una vez los proyectos estén finalizados. En segundo lugar, cuando hay un número significativo de personal técnico que estará disponible en sistemas secundarios o terciarios. Por ejemplo, la explicación que tendremos mejor personal técnico en X cantidad de tiempo y tal vez es conveniente esperar a ese momento en que los recursos estén disponibles. En tercer lugar, cuando el país tiene problemas económicos y los tomadores de decisiones consideran que los recursos para financiar políticas de reducción de riesgo de desastres podrían ser mejor utilizadas, considerando que los costos de implementación de dichas políticas sería significativamente más bajo una vez que el país se estabilice. Otra versión del retraso conveniente es la negligencia benigna, donde los tomadores de decisiones esperan que mejoren las condiciones sin su intervención. Podrían, por ejemplo, creer que el crecimiento económico actual promovería que los agentes privados implementen sus propias medidas de reducción de riesgo de desastres sin la necesidad de acción de los tomadores de decisiones. La misma situación podría ocurrir en los países en desarrollo, donde los gobiernos esperan que la comunidad internacional asuma la responsabilidad en los emprendimientos de reducción de riesgo. Si existe algún resultado positivo de esto, la mejor acción es la de dilatar la acción. Ahora pasando a las razones políticas, deberíamos decir que los conflictos de intereses creados
por la heterogeneidad de agentes económicos y diversidad de intereses, es fundamental en la arena política. Este es el caso típico cuando un cambio de política propuesto tiene efectos esperados diferentes en los segmentos de la sociedad. Por una parte, algunos ven beneficios del cambio, sin embargo otros ven pérdidas. Si la política es implementada o no va a depender de la interacción política entre los diferentes grupos de interés. Vamos a examinar los tres ejes del cambio. De acuerdo al Global Assessment Report por la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas de 2011, existen tres ejes de cambio para lograr una gestión de riesgos efectiva a través de todos los niveles de gobierno y sectores del desarrollo. La publicación identifica tres líneas principales de acción. El primero de los ejes de cambio es asumir la responsabilidad del riesgo. Aquí es importante desarrollar un inventario nacional de desastres para monitorear sistemáticamente las pérdidas y evaluar los riesgos en todos los niveles, utilizando idealmente los modelos probabilísticos. Esto incluye niveles locales, subnacionales y nacionales. Los análisis de costo-beneficio deberían ser usados para identificar los riesgos que pueden ser reducidos más efectivamente para producir beneficios económicos y sociales. Y finalmente es importante invertir en transferencia del riesgo para prevenir pérdidas catastróficas y anticipar y prepararse para emergencias que pueden ser mitigadas. El segundo eje de cambio es integrar la reducción de riesgo de desastres en instrumentos y mecanismos existentes del desarrollo. Primero, es fundamental utilizar una planificación participativa para mejorar asentamientos informales y promover una construcción segura. Segundo, una evaluación participativa y manejo de ecosistemas en la gestión de riesgos. Tercero, adaptar instrumentos financieros como los seguros, transferencia de efectivo y préstamos. Y cuarto, incluir evaluaciones de riesgo e intervenciones en la planificación para la inversión y el desarrollo. Finalmente, construir capacidades para la gobernanza del riesgo. Aquí tenemos cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, la voluntad política. Ubicar la responsabilidad en las políticas para la gestión de riesgos y la adaptabilidad al cambio climático en un ministerio con suficiente autoridad política sobre la planificación de la inversión y el desarrollo. Esto es fundamental y crucial. En segundo lugar, la descentralización. Desarrollar funciones descentralizadas, utilizando el principio de subsidiariedad con niveles apropiados de delegación. En tercer lugar, promoción de alianzas, adoptar una nueva cultura de la administración pública, apoyando iniciativas públicas y creando alianzas entre el gobierno y la sociedad civil. En cuarto lugar, responsabilidad y rendición de cuentas. Asegurar la responsabilidad social para promover la información pública y la transparencia. Hemos concluido con esto nuestra unidad 1. Los invitamos ahora a continuar a la unidad 2. Muchas gracias.